Hermanos, tenemos el mensaje de la palabra que se intitula La sencillez del Evangelio. Y el tema de hoy lo va a dar el pastor titular de esta iglesia, el Guillermo Julián Escobedo Bazán. Adelante, maestro. ¿Tienen clase los niños? ¿Salen? El coro de niños, nada más. Muy bien. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner nuestro corazón en las manos del Señor y vamos a pedir su dirección. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque nos das esa oportunidad de escudriñar tu palabra. Te rogamos que podamos comprender, entender, retener la palabra tuya en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor. Cumpla su propósito en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que mantengan sus Biblias abiertas, hermanos, en el Evangelio que leímos, en el Evangelio de Mateo, en los versículos 25 al 30, y podamos mantener nuestra Biblia abierta. Estaremos leyendo algunos pasajes, versículos que estaremos tomando para nuestro tema en esta tarde. Hermanos, aunque estamos en un tiempo donde todos tenemos la oportunidad de tener una Biblia a nuestro alcance, creo que por lo menos una Biblia hay en cada casa. En las casas de los cristianos quizás pueda haber más que una Biblia, pero creo que en todas, si no en todas, en la mayoría de las casas de nuestro país o de nuestro estado, creo que hay una Biblia en cada hogar, hermanos. Lo triste es que muchos no conocen su contenido. Muchos no conocen a Dios a través de su palabra. Porque quizás no tengan interés en conocer a Dios. Déjeme decirle que muchas personas piensan que el estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia solamente es para los seminaristas. Yo recuerdo que recién me entregué a Cristo y tomé una Biblia, para mí una Biblia que nadie usaba en la casa, una Biblia Mundo Hispano, no sé si se acuerda, hermano Aarón, y una Biblia gruesota, ¿sí? Al principio la metí en una bolsa de color para que no se notara, ¿sí? Las primeras veces que fui al templo, porque teníamos que pasar en medio del parque de mi casa al templo. Pero Dios fue confirmando mi corazón, hermanos, que tomé la decisión de llevarme mi Biblia en la mano. Entonces me comencé a encontrar con personas que me conocían y había unas personas que me decían, ¿y por qué tú estudias la Biblia? Si eso es para los que van al seminario. Y a veces, hermanos, piensan, incluso los cristianos o los miembros de las iglesias a veces piensan que solamente los que tienen que estar leyendo la Biblia constantemente y tienen que estar aprendiendo la Biblia son los que van al seminario, precisamente, hermanos. Pero no, la Biblia es para todos. También, hermanos, hay muchos cristianos que desconocen la Biblia. Y desconocen la Biblia, hermanos, porque muchas veces piensan que es muy difícil entender la Biblia. Piensan que es muy difícil
comprender la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces los miembros de las iglesias piensan que solamente el maestro es el que debe de estudiar su Biblia para preparar su clase. O que el pastor es quien debe estudiar la Biblia porque tiene que hacerlo para que nos enseñe en el día del culto. Y tristemente, hermanos, a veces como maestros o quienes exponemos la Biblia, a veces solamente la leemos cuando vamos a compartir la Biblia. Eso es lo más triste. Cuando la Biblia debe formar parte de nuestra vida diaria, porque es a través donde Dios nos habla, nos anima, nos confirma. La importancia, hermanos, es leer la Biblia. Por eso he titulado este mensaje, La sencillez del Evangelio. En otro pasaje, hermanos, leía donde Jesús agradeció a Dios por la oración. Jesús le dio gracias a Dios por la bendición de poder orar. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba frente a esa multitud para resucitar a Lázaro? Y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre que hice, me oyes. Gracias porque tú siempre me oyes. Porque cuando oramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando con Dios. Le estaba diciendo gracias porque puedo hablar contigo y porque tú me escuchas y porque tú me atiendes. En esta ocasión yo veo una gratitud de Jesús para con Dios, hermanos, porque está dando gracias ahora por las Escrituras. En ese pasaje Jesús le está diciendo, gracias Dios por tu palabra, porque la tengo a tu alcance, porque la tenemos a tu alcance. Agradecía a Dios por su palabra. ¿Quién da gracias a Dios, hermanos, porque puede tener una Biblia en sus manos? Veía un video, hermanos, donde llegaban Biblias a un país donde no está permitido la lectura de la Biblia. Y estaban los hermanos ahí esperando y veían cómo abrían las cajas, hermanos, y agarraban su Biblia y la abrazaban. Y muchos llorando por la emoción de tener su Biblia entre sus manos. ¿Cuándo hemos dado gracias a Dios, hermanos, porque podemos tener no una, sino varias Biblias? Y nos damos el lujo, hermanos, de tener la Biblia del pastor, la Biblia del varón, la Biblia de promesas, la Biblia ¿cuál? De la mujer, de la juventud. Vaya a la librería, puede tener Biblias con varios énfasis. Y muchas veces vamos y compramos la más bonita, con canto dorado y que tenga inciso y todo. Pero tristemente, hermanos, cuando tratamos de leer la Biblia decimos, ¿pero qué es esto? ¿Qué dice? A veces pensamos que porque son muchas letras, puras letras, no le vamos a entender. Y en ese pasaje que vamos a estudiar, hermanos, Jesús está diciendo al Padre, gracias por tu palabra que está a nuestro alcance. Y no solamente da gracias porque su palabra está a nuestro alcance, sino porque es comprensible. La palabra de Dios es comprensible a nuestro entendimiento, para que nadie tenga el pretexto de decir, es que yo no entendía. El buscar la dirección de Dios, hermanos, la bendición de Dios y la dirección del Espíritu Santo, Dios nos hace entender su palabra. Es sencillo el mensaje de la palabra de Dios a nuestra vida. No hay nadie va a poder tener un pretexto para querer justificarse delante de Dios por su ignorancia acerca de Dios, de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios para su vida, que Dios nos da a través de su palabra. Por eso en ese pasaje Jesús hace una invitación abierta a todos, porque a través de su palabra Él nos brinda descanso y a través de su palabra nos da la
las instrucciones para llevar nuestra vida. Nos enseña cómo obedecer al Padre. Y Él nos dice que aprendamos de Él cómo fue obediente al Padre. Cuando Él respondió a las tentaciones de Satanás, dijo, porque escrito está. Porque Él había leído las Escrituras, había entendido, había memorizado, había guardado las Escrituras en su vida, que echó mano de ellas en el momento adecuado, el momento necesario. Por eso podía decir, Padre, gracias por tu palabra que está a nuestro alcance. Así que, hermano, no necesita ir al seminario, aunque queremos que vayan al seminario, hermano. Los invitamos a entrar al seminario. Les invitamos a estudiar, hermanos. Si usted tiene oportunidad de prepararse, hágalo, hermanos. Pero no necesita ir al seminario para leer su Biblia y entender el mensaje de salvación, el mensaje de consagración, el mensaje de obediencia. Abra su Biblia y Dios se va a revelar a usted a través de su palabra. Así que no necesita conocer el griego, no es un señor, es el idioma, o hebreo. No necesita conocer los idiomas originales, hermanos, porque gracias a Dios, Dios, gracias, porque podemos tener tu palabra en nuestro propio idioma. No necesitamos un traductor, está en español. ¿Usted sabe leer en español? Usted puede leer el mensaje de Dios. Y si no sabe leer, usted puede escuchar el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios cambia nuestra vida, hermanos. El mensaje de Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos. Solamente necesitamos reconocer que necesitamos conocer de Dios. Hay muchos testimonios, hermanos, que han sido tocados simplemente por leer la palabra de Dios. Hace unos días veía el testimonio de un hombre que es humorista, con todos los recursos para ser feliz. En cambio, él decía que no era feliz con todas las cosas que le ofrecía el mundo y lo que podía obtener a través de su carrera, y que siempre sentía ese vacío. Y además porque no le gustaba su nombre. Se llama Teófilo, y no es muy común ese nombre, pero es un bonito nombre de su raíz, amigo de Dios, pero suena así medio feíto, parece, ¿no? Pero no. De repente fue a un hotel y de los testamentos que en la organización participan nuestro hermano Melesio y nuestro hermano Gerardo, que ponen Nuevos Testamentos en los hoteles. Y un momento de frustración y de desánimo, y que nadie sentía que nadie lo quería, que nadie lo apreciaba. Y ve el Nuevo Testamento, él dice, ¿no? Y veo la Biblia y encuentro, y abro, y lo primero que leo es que dice ahí, oh, querido Teófilo. Y hermano, se le quiebra la voz ahí ese momento a ese hombre. Qué tremendo, hermanos. El mensaje de Dios está a nuestro alcance. ¿Cuánto usted da gracias a Dios por su Biblia? Quisiera, hermanos, que pudiéramos valorar nuestra Biblia, hermanos. ¿Dónde está su Biblia? Necesitamos escudriñar la Biblia, porque Jesús le dijo a la gente que le seguía, porque os parece que ahí, ¿qué? Dan testimonio de mí. Mensaje sencillo. Para recibirlo, hermanos, solamente tenemos que tener el corazón de niño. Para que usted pueda entender el mensaje del Señor, para poder entender la palabra de Dios en su vida, usted debe tener el corazón de niño, hermanos. Versículo 26, 25 y 26 en nuestra Biblia dice: y en aquel tiempo, leemos juntos,
En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. El mensaje de Dios, hermanos, está al alcance de todos. En varias ocasiones, hermanos, Jesús tomó a un niño para ponerlo como ejemplo. Ejemplo de sencillez de corazón, de entrega, de servicio. Dios se revela al corazón sencillo. Déjeme decirle que solamente un corazón que se cree sabio, que se cree entendido, rechaza la palabra de nuestro Dios, que cree que no necesita saber de Dios, que no necesita la instrucción de Dios, solamente el corazón orgulloso, el corazón altivo, no busca la dirección de Dios. Pero no porque no esté al alcance de nosotros, hermanos, la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, así como se acerca el niño, hermanos, con la mamá o el papá antes de ir a dormirse. ¿Y qué es lo más común que pide el niño a la mamá antes de dormir? ¿Qué le dice? Mamá, cuéntame una historia. Mamá, cuéntame un cuento, ¿no es cierto? También tenemos que llegar así con Dios, hermanos, y decirle: Dios, por favor, dime algo. Cuéntame. Háblame. El niño, cuando le dice a su papá, cuéntame un cuento, se dispone con atención a escuchar la narración de la historia que le puedan contar. Y nunca se le va a olvidar, hermanos. Si usted fue de esos niños que le contaron historias, yo le aseguro que ahorita se las cuenta a sus hijos, o ya la contaron a los hijos, ¿no es cierto? No necesitamos aprender hebreo ni griego, hermanos, gracias a Dios. Hombres que se dedicaron a estudiar y fueron al seminario y estudiaron y aprendieron los idiomas originales y hicieron los estudios necesarios para hacer las traducciones. Gracias a Dios por la vida de esos hombres que dedicaron muchos años de vida. Nosotros tenemos la bendición de solamente comprarla o muchas veces simplemente dar las gracias porque muchos nos regalan una Biblia, ¿no? Recién convertidos. Gracias. ¿Cuánto puede dar gracias a Dios por su Biblia? Solamente tiene que decirle: Dios, háblame. Dios se revela como Él quiso. En los tiempos pasados dice que por medio de los profetas, ahora por medio de su Hijo. Usted no sabe más de Dios porque no ha querido aprender más de Dios. Lo que usted sabe de Biblia es lo que usted ha querido. Lo que usted sabe de Jesús es lo que usted ha querido. Lo que conoce de la promesa de Dios, usted sabe lo que usted ha querido. Si sabe mucho, no es porque venga todos los domingos al templo, sino porque ocupa un tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Usted puede escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Un mensaje sencillo que se recibe con un corazón como de niño. Un corazón que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Que está dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Gracias, Dios, porque tenemos la bendición de tener nuestra Biblia. Algo más que podemos entender, hermanos, en ese pasaje, es que
Es tan sencilla la palabra de Dios, hermanos, que nos brinda descanso. Necesitamos desear descansar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para todos aquellos que han buscado de todo y no han hallado en nada. Miren los versículos 27 y 28. Todas, leamos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Leamos juntos fuerte. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros simplemente por compartir algo que traemos en nuestro corazón ya tenemos un descanso? ¿Cuántas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar? Y eso desgasta. Nos desgasta emocionalmente, nos desgasta espiritualmente. Pero cuando tenemos esa comunión con Dios, podemos ir y descansar en los brazos de nuestro Señor. Porque Él siempre va a tener una palabra de aliento en nuestra vida. Una palabra que nos anima. Hay infinidad de promesas en la palabra de Dios, hermanos, que puede transformar en un momento a otro nuestro estado de ánimo. Déjenme decirle, hermanos, que el desaliento es el problema número uno en la vida del ser humano. Y cuando hay desaliento, hermanos, como decimos muy comúnmente, queremos tirar la toalla. Pero Dios siempre tiene un mensaje a través de su palabra. Por eso es necesario, hermanos, abrir nuestra Biblia como parte de nuestra vida diaria. En el momento que usted lo escoja, si es fácil en la mañana cuando despierta, si es fácil en la hora de la comida, al mediodía, en la noche, usted decide. Pero necesita acercarse a Dios porque Dios tiene algo especial para usted este día. Tenemos infinidades de pasajes con promesas, con aliento, que fortalece nuestro corazón, que fortalece nuestra fe, que nos sostiene en nuestras debilidades. Porque Dios, a través de su palabra, nos habla. Por eso, yo creo que Jesús daba gracias a Dios, porque podemos tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Gracias, Padre, porque eso lo escondiste de los sabios, de los entendidos, de los que creen que no necesita más saber. Es para todos aquellos que han hecho de todo, hermanos, y están cansados. Muchos han buscado en muchas formas querer aliviar sus cargas, sus congojas, y no lo han encontrado. Hasta que vienen a Cristo y escuchan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y produce, hermanos, energía espiritual. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero tenemos que acercarnos a la palabra, hermanos. Hay muchas casas, hermanos, que pueden tener sus Biblias, pero las tienen ahí a la entrada en un portalibro. Pero ahí está. Hay muchas veces, incluso cristianos, que tienen la Biblia como fetiche, para que se les quiten las pesadillas, para que no vengan los espíritus malos, ahí las ponen, ¿no? Y sacan la Biblia así para espantar a los espíritus.
No. La Biblia es la palabra de Dios que debemos ir a ella porque alimenta el alma, alimenta el corazón, redarguye nuestra vida, nos corrige, nos instruye, porque la necesitamos, porque alivia nuestras cargas, porque está hecha para nosotros, de manera que podamos entenderla y comprenderla. Amén. Es sencillo el mensaje para nuestra vida, pero hay que estar dispuestos, hermanos, a recibirla, estar dispuestos a recibir la enseñanza espiritual para nuestra vida. Tenemos que tener la decisión de aprender. Tenemos que tener la actitud de aprender, hermanos. Dice los versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. ¿Sabe, hermanos? Muchas de nuestras aflicciones son nuestras reacciones. Muchas de nuestras aflicciones son nuestras reacciones. Es cómo reaccionamos a las circunstancias, cómo reaccionamos a nuestros problemas, cómo reaccionamos a nuestras dificultades, cómo reaccionamos a las cosas que nos rodean o con las cuales tratamos o con las personas que tratamos. Porque no hemos aprendido correctamente, porque no hemos acercado nuestra vida a la palabra de Dios para aprender. Jesús decía: Padre, gracias porque la Biblia está al alcance, porque eso alivia la carga, porque tu palabra instruye. Cuando buscamos la palabra de Dios, buscamos de Dios, hermanos, tenemos que estar dispuestos a aprender. Un muchacho que va a la escuela sin el propósito de aprender, hermanos, difícil que aprenda. Si nosotros tenemos nuestra Biblia, pero la tenemos simplemente, pero no estamos dispuestos a aprender, tampoco va a tener ningún efecto en nuestra vida cristiana. Necesitamos querer aprender. Dé gracias a Dios porque puede tener una Biblia a su alcance. Dele gracias a Dios porque tiene la promesa para descansar su alma en la palabra de Dios. Dele gracias a Dios porque la palabra puede instruirle, puede enseñarle. Alguien que no consulta la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, que no tiene comunión con Dios a través de la palabra de Dios, no tiene dirección de Jesús en su vida. Y entonces anda como oveja que no tiene pastor. Anda en el monte errante. Pero cuando está cerca de Jesús, Jesús le está pastoreando. Cuando está buscando de Jesús, Jesús le está alimentando. Como el pasto que lleva a sus ovejas a la orilla de la ribera para que coma pastos verdes. La palabra instruye, por eso dice: aprended de mí, como soy manso y humilde. La vida cristiana debe ser característica, hermanos, de mansedumbre en nuestra vida, de humildad. No solamente es tener la Biblia, la bendición de tener la Biblia, no solamente es saber que tenemos promesa, que podemos descansar de él, sino también estar dispuestos a ser instruidos por la palabra de Dios. No solamente instruye la palabra de Dios, sino también corrige. No solamente necesitamos instrucción, no solamente necesitamos dirección, necesitamos corrección.
Cuando estamos estudiando, hermanos, nos están instruyendo y nos dejan nuestra tarea, ¿no? Yo siempre ando buscando que me corrijan mis redacciones y mis ortografías, ¿sí? Me están enseñando, dejan mi tarea y ahí estoy. Pero tengo que buscar que me corrija, porque no todo lo sé, lo estoy aprendiendo apenas. ¿Sí? Y hay cosas que yo lo leo y lo leo y lo releo y yo digo, está bien. Y le pido al hermano Hernando, al pastor Hernando, a la hermana Pati que me ayude, hermano, por favor revíseme, y luego comienzan ahí a corregir. Y dije, pues yo no vi eso. Pero tenemos que tener la disposición de ser corregidos, hermanos, si queremos aprender. Si queremos seguir adelante, tenemos que decirle a Dios, por favor, corrige mi vida, corrige mi carácter, corrige mi actitud, mi forma de hablar, mi forma de reaccionar. ¿Cómo debo ser, Señor? Corrígeme, por favor, dice el Señor. Vengan, aprendan de mí. Aprended de mí. ¿Quién es el modelo de vida cristiana? Jesús. ¿Quién es el modelo de cómo obedecer a Dios nuestro Padre? Jesús. Jesús estuvo dispuesto a someter su propia voluntad a la voluntad del Padre. El poder valorar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras para nuestra vida es estar dispuesto a decirle, Dios, gracias, porque en otros lugares no tienen esa bendición de tener una Biblia, y nosotros tenemos una Biblia. Pero también tenemos que decirle gracias, Dios, porque puedo no solo aprender, sino ser corregido. Tenemos que tener la actitud de permitir que Dios siga corrigiendo nuestra vida. No solamente necesitamos dirección, necesitamos corrección. Porque la palabra nos da descanso. Cuando dice ahí en el versículo 30, porque mi yugo es fácil. ¿Y qué dice? Y mi carga ligera. ¿Sabe qué es un yugo? Es una madera larga que tiene la forma para ser puesta aquí en el cuello de los animales para arar, para una yunta. Y regularmente se pone un animal viejo ya experimentado en la siembra y un animal joven para que el viejo pueda guiar al animal joven para enseñarlo y corregirlo. Si el animal joven se quiere salir, el otro lo sostiene, lo retiene con el yugo. Cuando venimos a Dios con esa actitud de aprender a través de su palabra, es lo que estamos haciendo, dejarnos guiar, y donde queramos Dios nos jala, el Señor nos jala. ¿Cuántas veces, hermanos, nos damos cuenta de nuestros errores hasta cuando leemos detenidamente la palabra de Dios? Decimos, entonces es malo tomar, porque aquí dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Es malo decir groserías, porque aquí dice, no os, ¿cómo dice? Palabras corrompidas. No salga de vuestra boca, no salga de vuestra boca palabras corrompidas. Y ya tiene 180 años en el cristianismo y todavía dice majaderías cuando se enoja. Porque no vamos con la disposición de aprender y ser corregidos por la palabra de Dios. Solamente queremos la parte bonita donde Dios nos bendice, donde Dios nos da, donde Dios nos cuida, donde Dios nos protege, donde Dios... También hay corrección. Hay dirección y hay corrección. Jesús nos pastorea a través de su palabra, hermanos. Termino. Tú también puedes dar gracias a Dios porque tienes la bendición de tener una Biblia en tus manos. Amén. ¿Se puede dar gracias a Dios? Tú también puedes hallar la fortaleza que necesitas para tu vida. Tú puedes descansar tus cargas en Jesús. Él te está invitando. Tú también puedes aprender de su palabra
porque está escrito en un lenguaje sencillo, que es para ti y es para mí. ¿Qué va a hacer ahora que tiene su Biblia? ¿Va a seguir guardándola? ¿Va a terminar el culto? ¿Va a llegar a su casa y va a llegar allá al librero, al mueble, y la va a dejar ahí? Y el domingo próximo en la mañana, vieja, mi Biblia, yo la dejé ahí, ¿dónde la pusiste? ¿Dónde la guardaste? Ya nos enojamos porque nos cambiaron de domicilio la Biblia y no le avisamos al IFE. Sin en cambio, mañana lunes abrimos nuestra Biblia y decimos: Dios, gracias porque puedo tener mi Biblia. Dios, gracias, porque no tengo que esconderla. Puedo ir al parque, puedo ir al malecón, puedo ir aquí a la pista, puedo sentarme allá en el Soriana y agarrar mi Biblia y bendito Dios, gracias porque podemos hacer eso. Amén. Encontrar la promesa, encontrar la corrección, la instrucción para nuestra vida. Quizás pueda llegar un tiempo, hermanos, donde podríamos llorar por querer tener una porción de la palabra de Dios en nuestras manos. Oremos. Padre, gracias Dios porque podemos tener tu palabra en nuestras manos. Gracias Dios porque tú nos hablas a través de tu palabra, como lo has hecho en esta tarde. Dios santo, que cada uno, adulto, joven o niño, tenga su palabra, tu palabra, su Biblia a su alcance. Y que pueda abrirla, escudriñarla, edificarse, aprender, instruirles, Dios, a través de tu Espíritu Santo, a la luz de tu palabra. Dios santo, tómanos en tus manos, Dios, que no menospreciemos ese momento espiritual que todos necesitamos, que no menospreciemos tu palabra. Habrá tiempos donde se quiera tener una Biblia, Dios, y será imposible. Gracias porque podemos reunirnos en el templo y en las casas y podemos escudriñar tu palabra para edificarnos, para corregirnos, para instruirnos, para consolarnos, para fortalecernos, Señor. Gracias, Dios. ¿Por qué no se pone de pie y le dice a Dios gracias con sus propias palabras, con sus propios pensamientos? ¿Por qué no le dice gracias, Dios? Tome su Biblia entre sus brazos, entre sus manos, y diga gracias porque tú me has dado esta bendición de tener este libro. Este libro que tú lo usas para hablarme, que es un medio, no es un fin, para buscar tu rostro. Gracias. Permíteme compartirla con aquellos que amo, con aquellos que aprecio. Permíteme compartir el consuelo que encuentro en este libro. Ayúdame a compartir tu palabra a otros, que también venga la luz de tu palabra a sus vidas, a sus corazones, como tú guías e iluminas mi camino, Señor. Nos confiamos en tus manos, Señor, y esperamos que sigas alcanzando muchas almas a través de tu palabra con el mensaje de arrepentimiento, del perdón de pecados, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, hermanos. Amén. Vamos a entonar este hermoso himno, Un Vaso Nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, una vez más, porque podemos clamar tu nombre. Gracias porque podemos escuchar tu palabra y podemos escudriñarla, Señor. Gracias. Ahora que nos retiramos, danos tu bendición, Señor. Bendice a mis hermanos que inician su semana de trabajo. Que ellos hagan su trabajo como para agradarte a ti, no a los hombres, pero da un corazón bueno y justo a sus patrones y a ti, Señor. Que te den la honra y la gloria, Padre. Dios Santo, bendice a mis hermanos que están a cargo de personal, son dueños de sus negocios también, que sean justos, Señor, y que puedan reflejar a Jesús en sus vidas. Nunca se olviden darte a ti lo que a ti te corresponde, Señor. Dios Santo, bendice a mis hermanas que quedan en casa, en sus quehaceres, aquellas hermanas que salen fuera de sus casas también a trabajar, cuida su salida y su entrada, Señor. Cuida del huérfano, de la viuda, Padre, mantén las ventanas de los cielos abiertas, que no les falte, que no tengan carencias, que tu bendición sea sobre ellos y cada familia aquí representada, Señor. Recuerda a los hijos el primer mandamiento con promesa. Que recuerden los hijos de obedecer, de honrar a sus padres, de escuchar el consejo sabio que tú les das a los padres para los hijos, para que les vaya bien los años que tú les permitas vida. Cuida de nuestros hermanos enfermos, pon tu mano divina, tu mano de poder, de cuidado, de sanidad sobre ellos, Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por quienes han dispuesto sus corazones a alabarte, decirte, rendirte y honra y gloria a Dios. Quienes pusieron su corazón para estar en esta tarde también, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron estar, quizás con todo el deseo de su corazón, pero no les fue posible. Lleva tu bendición allá. Mira a nuestros hermanos que nos miran por internet, Señor, que nos siguen. Lleva bendición hasta sus hogares, Padre, por nuestro hermano Jicotenca. Bendícelo, guárdalo, Señor, allá donde él trabaja, Señor. Gracias, Dios, una vez más. Gracias. Nos confiamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Después, Señor, de haber venido aquí, de tu palabra, la bendita luz a nuestro hogar, condúcenos aquí. De todos cuida,
Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una excelente semana.